Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Este es su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad y como es costumbre, vamos a comenzar este programa con la oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas, nuevamente aquí conectados a través de las ondas radiales y el Internet de Radio María. Un fuerte abrazo a todos ustedes, a los que están en sintonía por todo el país. Estoy transmitiendo desde el estudio de Radio María en Chicago. Bien, vamos a comenzar con el estudio, o bueno, vamos a continuar más bien con el estudio de la encíclica Dilexit Nos, que hace ya varias semanas que venimos analizando. Dilexit Nos es en latín Nos amó, que es el título de esta encíclica del Papa Francisco, que utiliza una cita de la carta de Pablo a los Romanos, cuando Pablo explica que nos amó hasta el extremo, nuestro Señor, al entregar su vida por todos nosotros. Y esta encíclica se concentra en el amor a Dios, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, el amor humano y bueno, diferentes recomendaciones que el Papa comparte con nosotros citando a diversos santos de la historia de la Iglesia. Y hoy vamos a retomar la lectura en el punto 187. Ya nos estamos acercando al final de esta encíclica. Posiblemente la concluiremos con el programa de la semana próxima. Y este punto está subtitulado La belleza de pedir perdón. Y dice así: no basta la buena intención, es indispensable un dinamismo interior de deseo que provoque consecuencias externas. En definitiva, la reparación, para ser cristiana, para tocar el corazón de la persona ofendida y no ser un simple acto de justicia conmutativa, presupone dos actitudes exigentes: reconocerse culpable y pedir perdón. Es de este reconocimiento honesto del daño causado al hermano y del sentimiento profundo y sincero de que el amor ha sido herido, que nace el deseo de reparar. Y aquí, hermanos, me gustaría hacer una pausa en la lectura para tratar de desempacar lo que dice este párrafo. Pues el Papa está en lo cierto, ¿no? Cuando dice de que cuando nosotros pedimos perdón, ese perdón debe tocar el corazón de aquella persona a quien lastimamos, ¿no? Y el Papa dice, y no ser un simple acto de justicia conmutativa, es decir, no es un acto de obligación por el cual nosotros cambiamos o intercambiamos el pedido del perdón por otra vez gozar de la amistad de esta persona, sino de que el pedido de perdón tiene que ser un acto genuino del corazón, donde nosotros presentamos a la persona que hemos herido nuestro dolor por haber fallado y nuestro deseo de obtener el perdón de parte de esa persona herida. Y el Papa dice, ¿no?, que este reconocimiento honesto del dolor causado a esta persona debe nacer desde el corazón, ¿no? Desde el corazón nace el deseo de restaurar esa relación que se encontró dañada por algo que hemos hecho o dicho. Así que es importante, muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles en las cuales realmente no estamos de acuerdo con la persona a quien hemos herido, ¿no?
pero sabemos que lo correcto es pedir perdón, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, yo te he dicho esto, pero yo no tuve la intención de herirte, entonces si te he herido, te pido perdón. Y entonces queda el sabor de que la persona realmente no está pidiendo perdón, sino que de alguna manera se está justificando, ¿no? Yo he tenido a lo largo de la vida personas que me han dicho, pues si a ti te lastima, el problema lo tienes tú, el problema no lo tengo yo. Y esa es una forma muy egoísta de ver las cosas, ¿no? Porque sea correcto o incorrecto el motivo por el cual uno dice o hace algo que hiere a la otra persona, el tema de que la otra persona se siente herida debe despertar en nosotros ese sentimiento de culpa por lo que hemos hecho, ¿no? Y muchas veces hay cosas que ocurren en nuestros lugares de empleo donde nosotros no estamos de acuerdo con un compañero de trabajo o aún con un jefe y nosotros manifestamos ese disgusto, no de una forma que puede herir a la otra persona, ¿no? Pero en el fondo nosotros no tratamos de acercarnos a la otra persona, ¿no? Muchas veces se dice que cuando uno tiene una discusión, no discute para encontrar la verdad, sino que discute para ganar. Y eso es la base del el error que cometemos al no pedir genuinamente perdón. Entonces, por supuesto, aquí el Papa Francisco nos invita a que cada vez que nosotros estamos en una situación en la cual tal vez tenemos que pedir perdón, bueno, de examinar nuestra conciencia y ver dónde nace ese deseo de pedir perdón. ¿Nace de un deseo de conveniencia, de tratar de quedar bien con la persona, o nace de nuestro genuino dolor por haber herido a la persona, estemos o no en lo correcto en lo que originó la herida, pero más bien por el deseo de reconciliar con esa persona, aunque esa persona esté equivocada, no, si nosotros hemos hecho algo que no ha mostrado lo mejor de nosotros, sino de que en alguna medida ha mostrado lo peor de nosotros, pues entonces, hermanos y hermanas, estamos llamados a examinar profundamente nuestro corazón. En el punto siguiente, el Papa dice, no se debe pensar que el reconocimiento del propio pecado ante los demás es algo degradante o dañino para nuestra dignidad humana. Al contrario, es dejar de mentirse a sí mismo, es reconocer la propia historia tal cual es, marcada por el pecado, especialmente cuando hemos hecho daño a los hermanos. Y lo que dice el Papa es interesante, ¿no? Porque cuando nosotros admitimos que hemos fallado, esa admisión del pecado no nos hace menos que la otra persona. Al contrario, pienso que encontramos grandeza del espíritu cuando reconocemos que nos hemos equivocado, ¿no? Y en verdad creo que eso es lo que el Papa quiere decir, ¿no? De que admitir que hemos fallado no es degradante o dañino para nuestra dignidad humana. Continuamos con el próximo párrafo que dice, parte de este espíritu de reparación es el hábito de pedir perdón a los hermanos que hace presente una enorme nobleza en medio de nuestra fragilidad. Pedir perdón es un modo de sanar las relaciones porque reabre el diálogo y demuestra el deseo de restablecer el vínculo en la caridad fraterna. Toca el corazón del hermano, lo consuela y le inspira la aceptación del perdón solicitado. Así, si lo irreparable no puede repararse del todo, el amor siempre puede renacer haciendo soportable la herida, ¿no? Y esta es una frase importante. El amor siempre puede renacer haciendo soportable la herida. Y esto me trae a la mente la parábola del hijo pródigo, ¿no? Especialmente en la última parte cuando el padre recibe al hijo, ¿no? El hijo realmente tiene un gran dolor por todo lo que él hizo, ¿no? Y esperaba de que su padre lo pusiera a trabajar como uno de sus empleados, pero
el amor del Padre hizo renacer esa relación, ¿no? Como dice el Papa, y por supuesto ese amor que renace hace soportable la herida, dice el Papa. Es decir, en el caso del padre en la historia del hijo pródigo, ese amor del padre hacia el hijo, que representa el amor de Dios por nosotros, de alguna manera borra esa herida, ¿no? Y cuántas historias nosotros podemos recordar, ¿no? Con nuestros propios padres o con nuestros propios hijos, ¿no? Donde hemos sido lastimados, pero que por el amor paternal, maternal o filial, nosotros hemos recompuesto esa relación, ¿no? Y tal vez queda la marca de la herida, ¿no? Dicen que cuando uno recibe una lastimadura en el cuerpo queda una cicatriz, ¿no? Y esa cicatriz nos recuerda ese accidente. Y a veces ocurren estas cosas de que tenemos cicatrices en nuestro corazón, ¿no? Por temas que hemos resuelto, pero seguimos de alguna manera recordando, ¿no? Y estamos llamados a tratar de borrar esas cicatrices del corazón, ¿no? Por este principio, ¿no? De que el amor siempre puede renacer, puede recomponer la relación y en algún sentido puede borrar esas cicatrices. En el punto siguiente, el Papa dice, un corazón capaz de compungirse puede crecer en la fraternidad y la solidaridad, porque quien no llora retrocede, envejece por dentro, mientras que quien alcanza una oración más sencilla e íntima, hecha de adoración y conmoción ante Dios, madura. Pues el tema de compungirse, ¿no? Es el dolor, ¿no? Es el dolor que uno siente, ¿no? La culpa que uno siente, ¿no? Y muy sabio lo que dice el Papa, quien no llora retrocede, es decir, no avanza a una reconciliación, sino de que retrocede a una situación de enemistad con la otra persona. También el Papa dice, envejece por dentro, ¿no? Y por supuesto, todas estas cosas nos agregan años de alguna manera a nuestra edad. Y el Papa dice, se liga menos a sí mismo y más a Cristo y se hace pobre de espíritu, refiriéndose a aquel que recurre a esa unión con Dios para sentir verdaderamente el dolor por el daño causado, donde nace la intención de reconciliarse con el hermano o con la hermana a quien hemos herido. Por consiguiente, dice el Papa, brota un auténtico espíritu de reparación, ya que quien se compunge de corazón se siente más hermano de todos los pecadores del mundo, se siente más hermano sin un atisbo de superioridad o de aspereza, de juicio, sino siempre con el deseo de amar y reparar. Esta solidaridad que genera la compunción, al mismo tiempo hace posible la reconciliación. La persona que es capaz de compungirse, en vez de enfadarse o escandalizarse por el mal que cometen los hermanos, llora por sus pecados, no se escandaliza. Se realiza entonces una especie de vuelco donde la tendencia natural a ser indulgentes consigo mismo e inflexibles con los demás se invierte y por gracia de Dios uno se vuelve severo consigo mismo y misericordioso con los demás. Pues no tenemos más que agregar, ¿no? El Papa es muy claro en describir los beneficios de tener el dolor de ese pecado que hemos cometido, tener el dolor por haber herido a una persona y que desde allí nace el deseo de la reconciliación. Muy bien, vamos a comenzar ahora con otro punto que es subtitulado La reparación, una prolongación para el corazón de Cristo. El Papa nos dice, hay otro modo complementario de entender la reparación que nos permite colocarla en una relación aún más directa con el corazón de Cristo,
sin excluir de esa reparación el compromiso concreto con los hermanos del cual hemos hablado, ¿no? Y acá, mis queridos hermanos y hermanas, la palabra reparación se entiende como el acto de querer reconciliarse con el hermano, ¿no? O sea, la reparación es el acto de pedir perdón, obtener el perdón y bueno, reparar de alguna manera el daño que se ha hecho. El Papa continúa diciendo, en otro contexto he afirmado que Dios de algún modo quiso limitarse a sí mismo y muchas cosas que nosotros consideramos males, peligros o fuentes de sufrimiento, en realidad son parte de los dolores de parto que nos estimulan a colaborar con el Creador. Nuestra cooperación puede permitir que el poder y el amor de Dios se difundan en nuestras vidas y en el mundo, y el rechazo o la indiferencia pueden impedirlo. Algunas expresiones bíblicas lo manifiestan metafóricamente, pero cuando el Señor reclama, si quieres volver, Israel, vuélvete a mí, como dijo el profeta Jeremías, o cuando dice, frente a los rechazos de su pueblo, mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura, de acuerdo a las palabras del profeta Oseas. El Papa continúa diciendo, aunque no sea posible hablar de un nuevo sufrimiento del Cristo glorioso, el misterio pascual de Cristo y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. De ese modo podemos decir que Él mismo ha aceptado limitar la gloria expansiva de su resurrección, contener la difusión de su inmenso y ardiente amor para dejar lugar a nuestra libre cooperación con su corazón. Mis queridos hermanos y hermanas, pienso que es importante que comprendamos esto último que hemos leído, ¿no? Porque el Papa habla de que estos sufrimientos que tal vez nosotros padecemos a través de estas situaciones en las que a veces nos encontramos, son dolores que nos estimulan a colaborar con el Creador, dice el Papa. Estos episodios en que tal vez nosotros lastimamos a una persona, nace en nuestro corazón el deseo de una reconciliación, de pedir perdón, es parte de nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Y este crecimiento espiritual nos hace o nos une más profundamente a Dios, ¿no? Por eso el Papa cita, si quieres volver, Israel, vuélvete a mí, en la boca del profeta Jeremías, ¿no? Porque Dios quiere reconciliación y Él está siempre abierto a aceptarnos, ¿no? Y cuando en el profeta Oseas Dios dice, mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura, es una expresión de que a pesar de todos nuestros pecados y a pesar de que Dios se siente rechazado por la humanidad, dentro de él se enciende toda su ternura, está siempre dispuesto a recibirnos nuevamente en su amor infinito. Por eso es importante bueno, que no tengamos temor de expresar nuestro dolor y de pedir perdón, porque eso nos une más a Dios y, como hemos dicho antes, no nos degrada, no nos hace menos frente a la otra persona, porque la otra persona reconoce de que admitir la culpa es de alguna manera un acto de grandeza. Muy bien, vamos a seguir con la lectura. Dice el Papa, esto es tan real que nuestro rechazo lo detiene en ese impulso donativo, así como nuestra confianza y la ofrenda de nosotros mismos abre un espacio, ofrece un canal libre de obstáculos al derramamiento de su amor. Es decir, que a través de nuestra apertura de corazón por pedir perdón, nosotros le damos más lugar a Cristo en nuestro ser. Dice, nuestro rechazo o nuestra indiferencia limitan los efectos de su poder y la fecundidad de su amor en nosotros. Si Él no encuentra, refiriéndose a Cristo, por supuesto,
Si Él no encuentra en mí confianza y apertura, su amor se ve privado porque Él mismo así lo ha querido, de su prolongación en mi vida que es única e irrepetible y en el mundo donde Él me llama a hacerlo presente. Esto no proviene de una fragilidad suya, sino de su infinita libertad, de su paradójico poder y de la perfección de su amor por cada uno de nosotros. Cuando la omnipotencia de Dios se muestra en esa debilidad de nuestra libertad, solo la fe puede descubrirla. Pues en este párrafo extenso el Papa habla de que nosotros somos de alguna manera conductos del amor de Dios y si nosotros no abrimos nuestro corazón a tratar de reparar el daño que hemos causado, el amor de Dios no se manifiesta a través de nosotros, ¿no? Es como que nosotros somos un conducto por el cual el amor de Dios surge a los demás, ¿no? Y si nosotros tenemos un corazón cerrado que no quiere pedir perdón a pesar de haber admitido nuestra culpabilidad de alguna manera, es como que tapamos ese conducto del amor de Dios, ¿no? El amor de Dios ya no se manifiesta a través de nosotros. En el párrafo siguiente, el Papa dice, de hecho, Santa Margarita María narró que en una de las manifestaciones de Cristo, Él le habló de su corazón apasionado de amor por nosotros, que no pudiendo ya contener en sí mismo las llamas de su caridad ardiente, le es preciso comunicarlas, puesto que el Señor, que todo lo puede, en su divina libertad ha querido necesitar de nosotros. La reparación se entiende como liberar los obstáculos que ponemos a la expansión del amor de Cristo en el mundo con nuestras faltas de confianza, gratitud y entrega. Y en este párrafo, hermanos y hermanas, el Papa es muy claro, ¿no? Y vuelvo a hacer esa analogía, ¿no? Que nosotros somos el conducto, ¿no? Por el cual pasa el amor de Dios a los demás, ¿no? Entonces, si nosotros cerramos nuestro corazón, es como que tapamos ese conducto, ¿no? Y no dejamos que ese amor fluya, porque el Papa dice que el Señor, que todo lo puede, ha querido necesitar de nosotros, o sea, Él quiere usarnos a nosotros como vehículos de su gracia y de su amor. Por lo tanto, si nosotros no abrimos nuestro corazón a este flujo del amor, entonces de alguna manera estamos entorpeciendo ese flujo, poniendo como un tapón en ese conducto. Muy bien, vamos ahora a ir a una pausa y vamos a regresar muy pronto con su programa El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y me da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad, así que les pido que por favor se mantengan en sintonía. Yo regresaré después de esta pausa. Gracias. Muchas gracias, hermanos y hermanas en Cristo. Estamos nuevamente conectados a través de Radio María con su programa, El Magisterio de la Iglesia. Pues, mis queridos hermanos y hermanas, continuamos con el estudio de la encíclica Dilexit Nos Amó, del Papa Francisco, la última encíclica que nos ha escrito y nos ha entregado. Y aprovechamos la ocasión para recordarles a todos que el Papa Francisco está enfermo, gracias a Dios está mejorando, pero necesita de nuestras oraciones, por supuesto, así que permanezcamos unidos en oración por el pronto restablecimiento del Papa Francisco. Ha estado muy delicado y, por supuesto, nosotros le pedimos a Dios que nos preste al Papa Francisco un poco de tiempo más. Sabemos que el Papa Francisco acaba de cumplir 12 años de su pontificado, de su papado, y ha hecho tantas cosas buenas para la Iglesia y queremos que siga junto con nosotros para seguir avanzando en este camino al cielo, liderando la Iglesia Católica en este mundo. Y bueno, retomamos la lectura con el punto 195, subtitulado La ofrenda al amor.
Y el Papa dice, para reflexionar mejor sobre este misterio, nos ayuda nuevamente la luminosa espiritualidad de Santa Teresa del Niño Jesús. Ella sabía que algunas personas habían desarrollado una forma extrema de reparación con la buena voluntad de entregarse por los demás, que consistía en ofrecerse como una especie de pararrayos de manera que la justicia divina se realizara. Pensaba en las almas, citando a la santa, el Papa, dice, pensaba en las almas que se ofrecen como víctimas a la justicia de Dios para desviar y atraer sobre sí misma los castigos reservados a los culpables. Pero por más admirable que esa ofrenda pudiera parecer, a ella no le convencía demasiado. Yo estaba lejos de sentirme inclinada a hacerla, decía la santa. Esta insistencia en la justicia divina finalmente inducía a pensar que el sacrificio de Cristo era incompleto o parcialmente eficaz, o que su misericordia no era suficientemente intensa. Con su intuición espiritual, Santa Teresa del Niño Jesús descubrió que hay otra forma de ofrendarse a sí mismo, donde no hay necesidad de saciar la justicia divina, sino de permitir al amor infinito del Señor difundirse sin obstáculos. La santa decía, oh Dios mío, tu amor despreciado, ¿tendrá que quedarse encerrado en tu corazón? Creo que si encontraras almas que se ofreciesen como víctimas de holocausto a tu amor, las consumirías rápidamente. Creo que te sentirías feliz si no tuvieses que reprimir las oleadas de infinita ternura que hay en ti. En esta reflexión que nos ofrece el Papa Francisco sobre la ofrenda del amor, el Papa utiliza una imagen que es el pararrayos, ¿no? Para los que saben, tal vez no necesitan la explicación, pero el pararrayos es digamos, hierro que se pone en las alturas de los edificios, que está de alguna manera conectado con una descarga a tierra, y el objetivo del pararrayos es atraer a los rayos para que toquen ese hierro y ese hierro conduzca el poder de ese rayo a la descarga a tierra. Pues lo que hace el pararrayos es atrae esa fuerza para que ese rayo no toque en otro lugar donde puede causar daño, ¿no? Entonces, el Papa utiliza esta analogía para decir que las personas que se ofrecen como de alguna manera víctimas de la justicia de Dios, es decir, personas que dicen, Señor, hazme sentir el dolor por el pecado del otro, ¿no? Para que el otro pueda redimirse, ¿no? Es como una manera de usar uno mismo como un pararrayos, ¿no? Atraer, el Papa dice, la justicia divina por las faltas de los demás, pero él cita a esta santa, Santa Teresa del Niño Jesús, que ella había meditado sobre este tema, ¿no? De la justicia divina y de ofrecer sacrificios por las otras personas. Y la santa había dicho de que ella prefería seguir siendo un conducto del amor de Cristo, ¿no? Que a través del amor de Cristo esas personas que han pecado pueden reconciliarse nuevamente con Él. Entonces, el Papa ofrece de alguna manera esa recomendación, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? De rezar por la conversión de esa persona en el amor a Cristo, ¿no? Y no necesariamente ofrecer nuestras vidas para la expiación de los pecados, ¿no? Eso no quita de que nosotros ofrezcamos algún sacrificio por el perdón de los pecados propios o de los demás, pero obviamente la Santa recomienda que es el amor a Cristo realmente el que abre los corazones de los pecadores para que dejen su estado de pecaminosidad. El Papa continúa diciendo, no hay nada que agregar al único sacrificio redentor de Cristo, pero es verdad que el rechazo de nuestra libertad
no le permite al corazón de Cristo dilatar en este mundo sus oleadas de infinita ternura. Y esto es así porque el mismo Señor quiere respetar esta posibilidad. Eso, más que la justicia divina, es lo que inquietaba el corazón de Santa Teresa del Niño Jesús, ya que para ella la justicia solo se comprende a la luz del amor. Vimos que ella adoraba todas las perfecciones divinas a través de la misericordia y así las veía transfiguradas, radiantes de amor. Decía incluso la justicia, y quizás esta más aún que todas las demás, me parece revestida de amor. Pues, mis queridos hermanos y hermanas, aquí el Papa, nuevamente utilizando palabras de Santa Teresita del Niño Jesús, nos dice, ¿no?, de que todo está basado en una cultura del amor, no el amor que viene de Cristo, que se expande en nosotros y que nosotros debemos ser de alguna manera espejos de ese amor de Cristo para los demás. Y el Papa continúa en el próximo párrafo diciendo, así nace su acto de ofrenda, no a la justicia divina, sino al amor misericordioso. Y la santa dice, me ofrezco como víctima de holocausto a tu amor misericordioso y te suplico que me consumas sin cesar, haciendo que se desborden sobre mi alma las olas de ternura infinita que se encierran en ti y que de esa manera llegue yo a ser mártir de tu amor, Dios mío. El Papa agrega diciendo, es importante advertir que no se trata solo de permitir que el corazón de Cristo extienda la belleza de su amor en el propio corazón a través de una confianza total, sino también que a través de la propia vida llegue a los demás y transforme el mundo. Así que esto, en otras palabras, es lo que les decía anteriormente sobre nosotros siendo un conducto del amor de Dios. En el próximo párrafo dice, el Señor aceptó su ofrenda. Vemos que tiempo después ella misma expresó un intenso amor por los demás y sostuvo que procedía del corazón de Cristo que se prolongaba a través de ella. Así le decía a su hermana Leonia, te quiero 1000 veces más tiernamente de lo que se quieren las hermanas normales y corrientes, ya que yo puedo amarte con el corazón de nuestro esposo celestial. Un tiempo después dijo a Maurice Bellier, ¿cómo me gustaría hacerle comprender la ternura del corazón de Jesús y lo que Él espera de usted? Pues muy elocuente, ¿no?, lo que el Papa dice citando a Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no?, de que ella era una prolongación del corazón de Cristo. Pues nosotros estamos llamados a lo mismo, a ser una prolongación del corazón de Cristo, a ser conductos del amor de Cristo. Y de esa manera nosotros podemos llegar a tocar tantas personas que están alejadas de Dios, que, que nos reconozcan por ese amor de Cristo, que nos reconozcan por entregar la vida a Cristo a través de ese amor, ¿no? Y por supuesto, esto no es nada nuevo, ustedes seguramente lo han escuchado a través de las Sagradas Escrituras, pero qué bueno que es que nosotros tengamos la oportunidad de reflexionar un poco más sobre esto que es el amor de Cristo, el amor de Dios por nosotros, el amor que Él nos invita a compartir con los demás. Muy bien, hemos llegado al final de este programa de hoy. Vamos a continuar la semana próxima con la conclusión de esta encíclica Dilexit Nos del Papa Francisco. Dilexit Nos, les recuerdo, es en latín lo que Pablo le decía a los romanos, nos amó Jesús hasta entregarse totalmente por nosotros. Así que regresaremos en una semana para concluir esta encíclica. Y ahora vamos a concluir con la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé tú nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio.
al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Este ha sido su programa, El Magisterio de la Iglesia, por Radio María. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y me ha dado mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Volveré la próxima semana. Gracias y bendiciones a todos.